Qué gusto nos da viajar por el mundo de manera virtual para conocer argentinos que están en otros países y que tienen cosas para contarnos, para compartir, para decirnos, cada uno más allá de su propia historia y sobre todo los músicos argentinos, como en este caso un compositor argentino que desde Francia va a charlar con nosotros, como compositor y pianista, pero con mucho para decir desde el lenguaje musical por el mundo, porque sus composiciones suenan en distintos lugares del planeta y eso también debe ser algo muy especial para quien lo crea, lo produce, lo imagina y lo concreta. Gabriel Sivak está con nosotros a distancia para compartir un rato de este domingo con su historia, con su música. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Florencia, ¿qué tal? Buenos días. Encantado. Un gusto conocerte y bueno, realmente tu camino recorrido con la música como compositor desde Francia para distintos lugares ha tenido una repercusión interesante que creo que debe ser motivo de orgullo para vos. ¿Cómo te llevas con eso en principio? La verdad que bien, no es algo que en lo que piense seguido, sino que mis preocupaciones se centran generalmente en encontrar nuevas ideas, en desarrollarlas, en nada, seguir avanzando en esta aventura hermosa que es la música, que empezó desde muy, muy niño y por suerte continúa hasta el día de hoy. Claro, por supuesto. Y esta condición de franco-argentino, ¿cómo la definís? ¿Cómo empiezan a cruzarse esos caminos culturales? Bueno, la verdad que ya de por sí tengo una historia que me une con Francia por un tío mío que vivió en París, se vino durante la época de la dictadura de Argentina y era investigador científico acá, o sea, ya tenía una parte de la familia acá. Pero no, la verdad que no tenía el proyecto de venir a vivir a Francia. Eh, Primero viví unos años en España, en la ciudad de Barcelona, y ahí, bueno, cuestiones personales y también me dio ganas de seguir estudiando. Y bueno, primero llegué a Lyon y después a París. Estuve 2 años en Lyon y en París ya llevo 20, increíblemente. Claro, toda una vida, pero siempre vinculado con la música. Cuando haces ese primer salto, aún sin pensarlo, sin planificarlo, ¿qué buscabas cuando dejaste Argentina? Bueno, es una pregunta muy amplia. Digamos, hay cosas que uno creo entiende 20 años después Ajá. y explicaciones más, digamos, superficiales que son, bueno, quería estudiar, quería explorar, creo que quería reconstruirme de alguna manera y bueno, eso creo que lo pude hacer fuera de la Argentina. Eh, de alguna manera, al principio la idea creo que era seguir explorando y explorándome, pero después, bueno, la vida fue tomando caminos sorprendentes por un lado y no tanto a la vez, porque de alguna manera sigo teniendo una rutina que no es tan lejana de la que tenía cuando vivía en Argentina a los 20 años. Ah, qué curioso. Esas son, No es tan distinta, digo. por eso, qué curioso. Son estas algunas respuestas que fuiste encontrando tantos años después, que al final un poco volvés, en definitiva, a hacer lo que se asemejaba a tu vida acá. Claro, de otra manera y con otro bagaje y bueno, el trabajo y el esfuerzo cotidiano que he puesto para tanto integrarme en otro país como para desarrollar mi trabajo es enorme. Le he realmente dedicado una parte muy importante de mi vida cotidiana a la creación y a la música de manera general. Claro, haciendo un paralelismo en aquellos tiempos tuyos en Argentina y tu camino recorrido en el exterior, lo que tal vez puedo llegar a interpretar es que ese mismo esfuerzo y esa dedicación del día a día que tuviste en su momento acá y ahora allá,
te ha dado seguramente mejores resultados o mejor proyección afuera que en tu propio país, tal vez. Bueno, durante años conviví con esa, llamémosla, paradoja, Ujú. que no es solamente mía, pero tuve la suerte a partir de, yo diría a partir del año 2012 hubo una serie de hechos que me acercaron a la Argentina. Primero, el regreso con mi ensamble Contramarca y cuando nos presentamos en el Teatro Cervantes en Buenos Aires en el 2012. Después, cuando estuve con Toquinho en el Teatro Gran Rex, con Toquinho y María Qué Creusa, toqué como bueno. invitado el piano. Eso fue un evento muy fuerte en mi vida también, porque el que vive afuera sueña un poco con el regreso a su país, es como algo, está ya en la mitología griega, con Ulises, ¿no? Y bueno, no soy demasiado original en ese sentido. Y luego, fue en el 2022, se estrenó mi concierto para violonchelo y orquesta Descaminos, lo tocó Stanimir Todorov, el solista del Teatro Colón, con la Filarmónica de Río Negro, y después, bueno, el evento muy importante en mi vida fue el concierto en el Teatro Colón, con la Filarmónica de Buenos Aires, fue en el 2024, el estreno de una obra de orquesta que hice inspirada de un viaje al Amazonas, donde viví en el año 2022. Qué fuerte ese momento, claro, y es bastante reciente. Es Total, eh, fue el año pasado. claro, claro, y es como que también a la vuelta de los años la vida te lleva a tus orígenes, ¿no? Más allá de que lo deseabas y lo pensabas y estaba en tu mente, sentís como que ese momento con la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón fue uno de los momentos así bisagras de tu vida como artista. Sin duda, de mi vida en general también diría, ¿no? Ujú. Sí, 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 por todo lo que representa la Argentina para mí, porque el proyecto con el Amazonas era de alguna manera, yo tengo una relación con Brasil muy estrecha por varias razones, y era, de alguna manera también era una forma de ir más lejos en mi relación con ese país, hacer una obra de orquesta inspirada en el Amazonas, sobre todo en la situación de los incendios en el Amazonas en el año 2019, que recordarás. Sí. Se me ocurrió que ahí había un escenario, de teatro musical muy potente, ¿no? Del Amazonas incendiándose muy fuerte y que había que hacer algo musical ahí. Bueno, el poder concretar ese proyecto ya fue muy fuerte en mi relación con América del Sur, y llevarlo al Colón fue único. O sea, realmente no me imaginaba que se iba a dar una intersección así tan potente de dos cosas, grandes en mi vida, ¿no? Y bueno, por suerte hoy puedo decir que eso existió. Qué bueno, qué bueno. Y claro, eso también es parte de un impulso de otras cosas que van a pasar, porque evidentemente tu camino musical así lo va generando. Pero me pregunto quién era ese Gabriel Sivak antes de irse a vivir afuera y que tenía toda esa explosión creativa musical en Buenos Aires. Estabas con mucho por hacer, con mucho por crear, pero tal vez no imaginabas todo lo que se venía. Digo, ¿cómo era ese Gabriel antes de partir? Y es difícil, decirte, o sea, como que me cuesta tener la distancia conmigo mismo para describirme, porque creo que en sí la memoria es como bastante subjetiva, ¿no? Sí. Yo creo que en ese momento, nada, tenía un impulso hacia realizar cosas, ya fuerte, y hacer cosas, y tenía mucha iniciativa, y por ahí me faltaba la técnica y los medios, Ajá. y me faltaba el tiempo. También creo que es fundamental el tiempo en la vida de un compositor. A los 20 años, uno no tiene la madurez ni la distancia necesaria para, nada, para resolver determinadas situaciones que ya tienen que ver con el aspecto de la escritura propiamente dicha, y también de resolver situaciones que
nada, que van desde la relación con los intérpretes hasta la producción de determinados proyectos. Nada, después la vida, los hechos, los encuentros lo van forjando a uno como para tener las herramientas. Claro, Pero creo lo que es fundamental es el trabajo cotidiano, el esfuerzo cotidiano es para mí algo hasta el día de hoy innegociable. por supuesto, pero en esta tarea artesanal tuya como compositor, es necesario sí o sí que ese talento sea apreciado, reconocido y ejecutado, porque tu música se interpreta en todo el mundo, en diferentes orquestas, en diferentes situaciones, y eso es parte de tu día a día, de tu proceso creativo cotidiano. Es artesanal y a la vez expansivo. ¿Cómo se hace para poder articular todo eso en una persona que crea, sueña y después disfruta de compartir todo eso? Bueno, hay muchas cosas que también se fueron dando algunas por casualidades, por encuentros, por búsqueda. Que todo eso ocurra, hay mucho trabajo y yo creo que, nada, eh, que digamos, el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, tarde o temprano, en algún lado, yo no soy muy, ¿cómo decir? No encuentro ahora las palabras. Em, Muy místico Ajá. en ese sentido, pero creo como que el universo termina dándote un poco lo que vos das, ¿no? Sí, Devolviéndote de alguna manera. No creo que hay algo así, ¿no? En mi caso nunca fui alguien de estar esperando que las cosas sucedan, ¿no? De ir, y lo del irme a vivir con los indios porque quería hacer una obra de orquesta, creo que es, lo digo con toda humildad, creo que es un ejemplo de ese impulso hacia realizar las cosas y no esperar que sucedan. claro, totalmente. Y está bueno meternos en ese contexto, porque así decirlo es fácil y sencillo, pero vos tomaste una decisión. ¿Cómo fue que armaste ese proyecto y si lo hiciste instintivamente o lo fuiste pensando, madurando? ¿Cómo fue? Vamos desde el ABC. Mirá, a ver, voy a tratar de sintetizar. Mi relación con Brasil empieza de chico, ya escuchando música. Egberto Gismonti, Jobim, fueron referencias, cuando digo chico, no tanto, ya 18, 19 años, Sí. pero Gismonti fue una referencia importante para mí y una influencia. eh, Mi relación empieza antes, cuando a mi casa venía Chico Buarque, cuando Mm. yo era pequeño. Mi papá era amigo del cantante uruguayo Daniel Biglietti, Ah, mirá vos. entonces creo que algo de eso quedó. Y ya viviendo acá en Francia, tuve la posibilidad de trabajar con una violonchelista francesa, Ophélie Gaillard, muy buena, muy reconocida, con la que hicimos dos discos, Alborada y Canto da Sereia, con Toquinho, el cantante brasileño, que era como un ídolo, una referencia mía en el aspecto, en el ámbito popular, ¿no? Y bueno, esos discos son discos que funcionaron muy bien acá y que hicimos varias giras presentándolos. Estuvimos en Italia, en Francia. Bueno, yo viajé a San Pablo para grabar el segundo disco. Yo compuse con él dos canciones. Ese encuentro a mí me marcó mucho en la relación con el Brasil, los viajes con él, las anécdotas con Toquinho, con Jobim, con Vinicius de Moraes, toda la obra de él que yo ya conocía de memoria, poder compartirla arriba de un escenario para arreglar sus canciones, poder componer con él, fue algo que me marcó mucho. Al punto que después de eso hice una obra, un cuarteto de cuerdas, que se llama Suite Capoeira, que está en mi disco Danza en las aguas de Buriti, en el disco presente. Y después de hacer este cuarteto, dije que quería hacer pensé que para ir más lejos en mi relación con ese país, quería hacer una obra para orquesta. Yo era becario de una fundación, la Fundación Banco Popular en Francia, que
subvenciona proyectos durante 3 años. Ajá. Y mi tercer año elegí como proyecto hacer el viaje al Amazonas, a vivir con una pequeña tribu en el Mato Grosso, que son los indios cuicuros, en el territorio Xingu. Mm. Entonces viví con ellos un mes y me inspiré de esa experiencia inolvidable para hacer una obra de orquesta que fue estrenada en Francia con la Orquesta del Pays de la Loire, de la provincia de Nantes, no, Nantes, y el director que dirigió la obra, Manuel Hernández Silva, venezolano, es invitado regularmente a Argentina a dirigir en el Teatro Colón y él programó esa obra en el 2024. Qué bueno, qué viaje espectacular y viaje humano, me refiero a lo espiritual, a la vivencia. ¿Encontraste lo que fuiste a buscar? Mirá, en algunas cosas me sorprendió, me depasó la situación totalmente. Por otra parte, yo me había preparado mucho para ese viaje. Ujú, No llegué ahí en plan mochilero ujú. a ver qué pasa. Sí. Estuve durante 6 meses yendo acá al centro de etnomusicología que hay en la región parisina, investigando las músicas de cada una de las etnias del territorio Xingu. Ujú. Había hecho desgrabaciones, bueno, había estudiado la historia de cada una de las etnias, la historia del Amazonas desde el saqueo de los portugueses hasta pasando por el proceso de evangelización, hasta pasando por la deforestación, los incendios. Algo que aprendí en la universidad acá es cuando uno hace un trabajo, darle un sustento profundo y acompañarlo de una búsqueda. Ujú. En este caso, lo acompañé además del aspecto musical, de estudiar las músicas de las etnias, etcétera, del sustento histórico, para encontrar puntas ahí de lo que podía ser, porque no tenía ningún sentido, de esto me di cuenta muy rápidamente, ponerme a imitar lo que hacían los indios, que era, en el caso de algunas etnias, muy interesante, pero muy simple también para imitar eso y llevarlo a una orquesta, no iba a tener sentido. Ujú. Entonces empecé a tomar cosas por acá, por allá, desde sonidos de fuego, de cosas medio tribales con las percusiones, en un momento que es como la orquesta sumergida bajo el agua, que son las lágrimas de los árboles. Eh, Como que bueno, y toda esa experiencia se fue completando en la vida allá. Claro. Sin duda la experiencia de compartir con ellos fue lo que le terminó de dar un sentido a todo este proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, esto se puede ver en algún lado porque el que tuvo la oportunidad de verlo en el Colón, afortunado. Lágrimas de Tahuarí. Exacto. Bueno, ese disco está en Danzan las aguas de Buriti, que es mi disco precedente, que lo produjo la Casa Velázquez de Madrid, que es una institución francesa en España, donde yo estuve en residencia un año para la escritura de mi ópera, que estoy no muy lejos de terminar durante este año. Bien, bien. Qué interesante y cuánto para explorar, Gabriel, porque eh, todo tu camino y toda tu expresión musical es inabarcable casi como el mundo musical mismo, porque tus inquietudes te llevan a eso. Una vez que empezás a reflejar realidades de distintos lugares a través de el lenguaje musical, es como que no, esto no para nunca y van Mm. surgiendo cosas que te llevan a cosas que seguramente para vos serán cada vez más movilizantes. ¿Es así tu camino musical? Mirá, yo creo que tuve un padre que me inculcó mucho el desarrollar mis inquietudes, Ujú. eso desde chico. Creo que me quedó algo de eso. Y bueno, después creo que el motor principal en la vida es la pasión, el deseo, ¿no? Uno eso lo tiene o no lo tiene, es así. Hay gente que lo tiene unos años y después se apaga, como que se va aburguesando, se va cansando. En mi caso no llegué, o sea, me siento muy lejos de eso. Ujú.
estoy como siempre, nada, con ganas de seguir explorando y haciendo cosas nuevas. Qué bueno, qué bueno. Y entre todo lo que hiciste y lo que se viene, me detengo puntualmente en miniaturas para decorar el silencio. ¿De qué se trata este álbum? Bueno, mira, este disco puedo decir que todo lo que hice fue el que nació de manera más casual, ¿no? Los discos anteriores fueron como más pensados con mucho tiempo. Y este disco surgió, el título surge ya de un encargo que me hace el Centro Sefarad de Madrid, en realidad el Centro Checo de Madrid, de hacer una música inspirada en dibujos de Franz Kafka. Ajá. Tal vez hay muchos oyentes que no lo saben, pero Kafka tenía como pasión el dibujo, y es una pasión que se conoció post-mortem. Bueno, tal es así que el Centro Checo, en colaboración con el Museo Kafka de Praga, tenían esos dibujos y me pidieron que haga una música inspirada en ellos. Pero tenía 10 días para hacer la música. Entonces usé material que tenía ya grabado con arpa y ondas Martenot, que es un instrumento electrónico de los años 20, que tiene una cosa así un poco fantástica que me encanta. E hice una música que salió así de manera muy espontánea, que son 6 miniaturas, en realidad es para acompañar los dibujos de Franz Kafka. Bueno, primero surgió ese proyecto, yo ahí no tenía pensado hacer un disco todavía, o sea, no, porque venía a hacer el anterior, que era un disco muy denso, de 60 y pico de minutos, con obras de orquesta bien densas, y ahí me di cuenta que había acumulado varias piezas que tenían el formato de miniatura. Y eso me pareció interesante porque era como hacer lo contrario de lo que hice en el disco precedente, que eran obras mucho más extensas y más largas, ¿no? Sí. Me pareció interesante el tema de hacer algo totalmente distinto, ¿no? En ese sentido, algo más minimalista. Y ahí, bueno, reuní algunas grabaciones que ya tenía de distintas situaciones y grabé otras más en el transcurso del 2025. Y bueno, así es que salió este disco de unos dibujos olvidados de Franz Kafka, que rescata el Museo de Madrid, Muy, del Museo Kafka de Praga, perdón. excelente, excelente. Y bueno, ¿qué pasa cuando estas obras que las ves ya finalizadas, es el momento de estrenar? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo juega también el hecho de que empiece a aparecer Buenos Aires en el camino otra vez? Eh, Mirá, sí, justamente se estrenó en Buenos Aires una de las piezas del disco Kathakali, Sí. que está inspirada en rítmicas de la India. Hace unos cuantos años estuve en la India también y conocí un maestro de percusión que tocaba tablas en un espectáculo de Kathakali, que es una danza, una forma de danza teatro que hay en el sur de la India, y él me mostró rítmicas en el tablas que yo grabé en un cassette, y años más tarde me encargaron en la Scala de París una obra para piano solo que esté inspirada en alguna música del mundo, digamos, o no me gusta mucho la terminología esa, pero inspirada en alguna danza del mundo. Y ahí se me ocurrió volver a escuchar ese cassette y bueno, entonces compuse esa obra Kathakali, inspirada en rítmicas de la India, que se estrenó ahora en Buenos Aires con el pianista Leandro Jauregui, pianista excelente argentino. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué no compartís esto del el concepto o no te gusta esto de las músicas del mundo? No, no, no es que no lo comparta, me parece una cosa un poco eurocentrista esa definición. No sé cómo decirlo, como si el centro fuese Europa y el resto del mundo es como una cosa así medio, no sé, por ahí es un prejuicio mío, pero lo siento un poquito así, esa definición me suena.
muy sutilmente eurocentrista, con un toquecito un poco eh, desdeñoso por ahí, ¿no? Por eso prefiero decir músicas tradicionales o no sé. Claro, claro, y bueno, vos que conocés acabadamente la música del mundo en todo su concepto, tal vez sí puede ser que se vea un poco más segmentado en lo literal de la expresión, pero bueno, esto va en cada uno. Me pregunto, Gabriel, en qué también pones tu esencia de compositor argentino cuando vas por el mundo. ¿Hay algo que te diferencia, te identifica o te sentís como un músico que recorre el mundo buscando la esencia misma de la música en cada rincón y ahí las nacionalidades no corren? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo reconozco en todo un periodo de mi obra una influencia muy tanguera Mm, en la obra más de juventud mía, diría entre los 20 y 30 años. ujú. Y creo que esa esencia después siguió apareciendo en algunas piezas. Aparecen a veces desde cosas rítmicas que tienen que ver con Argentina, Sí, aparecen en una cierta melancolía porteña que me quedó, sin duda. mirá vos. Aparecen en arreglos que hice, incluso ahora hace muy pocos meses trabajé como arreglador de un disco de un cuarteto de cuerdas francés muy bueno, el cuarteto Voce, que hizo un disco que se llama Figuras Argentinas, para el que compuse dos piezas, una en homenaje a Leda Valladares, la folclorista argentina, Sí. que se llama Ajenas vacas arreando, y el otro es en retrato de Ricardo Vilca, folclorista Ah, argentino del sí, norte. sí, Jujuy. Hiz- Hizo una especie de popurrí de temas de Ricardo Vilca, y además hay dos arreglos que hice de los tangos Boedo y La casita de mis viejos. Qué bueno. Eh, en lo concreto, sigo produciendo cosas que tienen que ver con la Argentina, o sea, una cosa no quita, o sea, yo puedo en paralelo hacer una ópera, una obra electroacústica, un arreglo de tango. En ese sentido me creo preparado y tengo como la libertad para permitirme hacer eh, cosas distintas sin ningún problema, al contrario. Sí, 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 sí. Y ahí está la riqueza de todo lo que has hecho en todo tu camino, que son unos cuantos años, pero no dejas de ser joven. No, no, todavía todo lo que hay para hacer, ya hiciste un montón de cosas y la pregunta concreta es, ¿cuándo te diste cuenta que iba a ir por ahí tu vida desde la composición musical? Bueno, yo tuve un momento que dudaba entre el piano y la composición, el piano y la composición era como un tema, ¿no? Claro. Y creo que me fui dando cuenta que era, tal vez por ahí, no quiero parecer pedante, ¿no? Pero que me parecía que era lo más singular que tenía para ofrecer. Yo tenía más que ver con la creación que siendo intérprete. Ujú. Así todo, seguí siempre tocando el piano, incluso ahora, si bien toco menos, sigo teniendo algunos proyectos y haciendo conciertos. Bien. Menos que antes porque no puedo, o sea, el día es, ya con la ópera estoy, trabajo el full time. Pero la vida sola me fue llevando, yo un poco me fui dando cuenta que era lo que a mí me parecía más interesante ofrecer al mundo y bueno, yo tomé simplemente por ese camino, sin dejar el otro, pero dándole prioridad más a la composición. ¿Y cuál es el estado ideal del compositor? El mejor momento del día. Si tenés que hablar de tu método o lo que te lleva al mejor estado para crear, ¿cuál es el mejor momento? Y son, el mejor momento creo que sigue siendo, eh, por ejemplo,
cuando uno trabajó en una pieza de orquesta y llega el ensayo y es como ver el bebé nacer, porque uno lo escucha en la cabeza, lo ve en el papel, en la computadora, pero nada reemplaza el momento que eso se vuelve realidad, ¿no? Mm. Ese es un momento muy lindo el calor del público, el saludo del público es algo genial. Y después los momentos, en todo proceso de creación hay momentos que uno se estanca, hay momentos de dudas, momentos que uno cree que no va a salir, y momentos que hay como pequeñas iluminaciones en el cotidiano en el cual uno empieza como a escuchar cosas en la cabeza que dice, sí, es por ahí, o momentos donde uno resuelve una dificultad o encuentra algo, a veces de casualidad. Momentos lindos son también las cosas que llegan por sorpresa. Me pasó una vez que estaba muy angustiado porque tenía que entregar una obra para coro de niños y no tenía el texto todavía. No sabía qué texto elegir y faltaba un mes. Era muy poco tiempo para hacer esa pieza. Era una inconsciencia hacerla. Y yo la acepté. Y en un momento me apoyé contra una biblioteca en mi casa y sin querer se cayó un libro con poemas de René Char, el poeta francés, y la página donde se abre el libro había un texto que se llama Le Nombre, que es el nombre, donde había una frase que era muy musical, que dice, ellos dicen palabras que se quedan en el fondo de sus ojos. Esa frase me pareció muy musical, tenía algo muy lindo para que los chicos canten eso. Entonces, todos esos momentos que son como medio mágicos, que es Sí, como que no sé quién te pone ahí delante tuyo la respuesta, eso creo que ocurre en la vida, no solamente en la música. sí, sí, hay que estar atento a ese tipo de señales. A esas señales, todo eso que forma parte del proceso de creación, yo lo amo. Y Sí. hay momentos que uno pasa por angustias fuertes, porque es así, es como confrontarse al acto del nacimiento, de nuevo, está naciendo una obra, es como dar vida. Sí, sí, Y sí. eso implica, nada, dudas, temores, y momentos de iluminación cuando aparecen las respuestas, momentos de introspección, muy lindos. Eh, Qué buena descripción de esos momentos, que son únicos, mm, de lo que se puede vivir en lo cotidiano, en la cabeza y en el corazón de un compositor. Qué buena narración en primera persona, Gabriel. Y por qué París? ¿Por qué seguís viviendo o elegís vivir en Francia? bueno, la vida me fue llevando acá cuestiones familiares, cuestiones laborales también. Yo hice todos mis estudios acá y la verdad es que después empecé a trabajar con la composición, a tener encargos, a hacer proyectos y me fue difícil en este contexto irme de acá, tampoco es algo que haya deseado, ¿no? Francia, hay que decirlo, sigue siendo uno de los países en el mundo donde la cultura, donde hay donde la cultura está más subvencionada y más apoyada desde la política estatal, aún con las idas y vueltas y los vaivenes económicos entre los gobiernos ultraliberales, bueno, eh, sigue habiendo una estructura que permite, para mí, a un compositor imaginar un porvenir acá. Y eso es algo muy lindo que hay que defender. Sí, excelente, claro, por supuesto. Gabriel, te agradezco por tu humildad, porque realmente con tu trayectoria y todo lo que has generado con tu música, los premios que has ganado, porque el premio también a veces es una validación que puede ser o no necesaria, pero es también una carta de presentación porque también te demuestra que instituciones prestigiosas, entidades o quien sea que
te elige para reconocerte con un premio en distintos países, está valorando lo que vos haces y tal vez eso te genera que otras personas que no te conocían te conozcan. Pero creo que un poco la recompensa del artista está en que la música tome vida propia y recorra su propio camino, más allá de el reconocimiento que puede ir en premios o, o cosas que son más que nada simbólicas. ¿Vos cómo te llevas con eso de el premio y el reconocimiento que tiene su valor y lo que te enriquece como músico más allá de lo que es una valoración externa, ¿no? Me refiero a tu satisfacción personal. Por supuesto. Bueno, mira, es algo sobre lo que he reflexionado bastante y creo que es algo bueno y siempre gratificante el reconocimiento externo, pero si tengo algo para decir también de esto que es una obviedad, es que también es una trampa el aburguesamiento en los laureles, a todos los niveles en la vida, ¿no? Creo que Sí. estamos en una sociedad también que nos hace imaginar el futuro siempre como un lugar donde uno va a llegar y todo seguro y todo, y yo creo que la vida no es eso. Entonces, creo que la trampa del premio y del reconocimiento externo es eh, también achancharse y estancarse. Buena reflexión y buen consejo. Y bueno, entiendo que esto quiere decir que más allá de todos estos laureles, tenés muchas ganas de seguir haciendo cosas y distintas, diferentes, cosas que te mantengan activo y en esa búsqueda curiosa que te caracteriza desde lo musical. Por supuesto, y además creo que el reconocimiento más importante se lo tiene que dar uno, a sí mismo, ¿no? Ujú. Creo que ese es como el gran desafío, ¿no? Porque también depender mucho de la validación externa no es bueno. Digo esto en ningún orden. Claro, por Eh, supuesto. por eso es un peligro también volverse dependiente del, entre comillas, éxito o validación externa. Yo creo que son cosas gratificantes que uno lo tiene que valorar, que son lindas, pero después uno tiene que seguir trabajando y conectándose con el deseo que uno tenía cuando era chico, ¿no? Que es, creo, por lo que uno empezó con esto, ¿no? Tan apasionante, que es el lenguaje tan maravilloso que es la música, ¿no? Y bueno, no hay que perder de vista eso, ¿no? No hay que olvidarse que nada, que en el fondo adentro de uno ese niño sigue estando, ¿no? Y hay que buscarlo, hay que cultivarlo y seguir con esa cosa intuitiva, ¿no? De querer producir, de querer hacer cosas. Ah, la clave, diste en la clave que es la palabra intuición. Y de ahí surgen un montón de otras cosas para todos los rubros en las profesiones, en la vida y en la vida misma. Y creo que es un gran mensaje final para coronar esta hermosa charla y el privilegio también que nos damos nosotros de hablar y de poner en palabras lo que ustedes, los compositores que están elevados desde la música, tienen otra forma de contar y llega de manera más directa, pero ponerle palabras a todo esto es realmente especial para nosotros y lo valoramos mucho. Bueno, el placer es mío, Florencia. Gracias a vos por este tiempo compartido. Y nada, me gustó mucho compartir este momento. Me invitó a pensar y a reflexionar sobre cosas que creo no lo había hecho o no lo había hecho en público, eh, sobre todo con algunas cuestiones relacionadas con la inmigración y otros temas que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y un saludo. Gabriel Sivak, músico, compositor, multipremiado, vive en Francia y desde París nos ha llevado por todo su mundo musical que a veces es difícil poner en palabras porque justamente el lenguaje que domina tiene que ver con la expresión musical, por eso orquestas de todo el mundo interpretan su música. Un lujo. Gabriel Sivak, desde París, Francia, y su historia de la esencia de la música por el mundo.